Señoras y señores, no es una posición cómoda la de tomar la palabra después de Su Alteza Real, por cuya boca ha hablado la historia de lo que queda de la vieja cristiandad, la historia de una gran familia, de la gran familia del legitimismo, de cuyo padre fue uno de los grandes eximios representantes y de la que Su Alteza es el último de los grandes representantes por el momento. Es difícil hablar, pero me veo obligado porque el señor me ha mencionado. Yo creí que después de su discurso iba a quedar exonerado de tomar la palabra, pero como ha sido él mismo el que ha dicho que tenía que hablar, no he podido evitar tomar el micrófono. Habrán visto ustedes que me he venido de mi mesa con una botella, a la que me voy a hacer referencia dentro de unos minutos. Porque las breves palabras que quiero decir, se lo digo desde ahora, pese a que me hayan visto llegar con un libro, que voy a exhibir también, pero no leer, tienen un punto de partida con algo que me decía el señor esta mañana viniendo en coche hacia la misa, y tienen un punto final con algo que utilizaba don José Ramón García Gallardo en su muy inspirado sermón para cerrar. Me decía Su Alteza cuando veníamos, preocupado por el horario que nos imponía la Iglesia, y para terminar en horario que no dificultara la ceremonia nupcial que luego iba a tener lugar. Creo que la ceremonia nupcial habrá quedado más afectada por la lluvia desagradable de hoy que por nuestra presencia, que casi hubiera sido un motivo de alegría para los novios, a los que deseo lo mejor. Me decía el señor cuando íbamos camino del Pardo que el padre José Ramón siempre tenía la posibilidad de hacer un sermón certero y conciso, que era el de decir: tenemos razón, he dicho. No cabe duda. No cabe duda de que Su Alteza tenía razón y que es un procedimiento infalible para afrontar cualquier discurso. Resulta que, sentándome a la mesa, don José Ramón no ha seguido la sugerencia de Su Alteza, aunque ha sido sucinto en su sermón, pero sentándome a la mesa resulta que me he encontrado con que el vino que hoy nos servían era nada menos que Viña Eguía, que tiene por lema la verdad y nada más que la verdad, de tal manera que me he sentido reforzado en la idea de que tenemos razón, la verdad y nada más que la verdad. Y yo podría decir he dicho, oriamendi, y se terminó. Pero me van a perdonar que, como estamos en Cuaresma, por su bien, por su propio bien, alargue brevemente este Parlamento, con perdón, sin llegar a las penitencias cuaresmales de otro tiempo. Voy a ser en este punto Vaticano segundista, es decir, va a ser una penitencia limitada en cuanto al tiempo. El padre José Ramón, por su parte, en su sermón, utilizaba esa frase de la ordenanza del Requeté y del devocionario del Requeté: ante Dios no serás héroe anónimo. Bueno, pues me van a permitir que, empezando por tenemos razón y terminando por ante Dios no serás héroe anónimo, hilvane unas breves frases. Primero, tenemos razón. Sí, tenemos razón. En ocasiones hay que dar razones de nuestra razón. Y esas razones de nuestra razón son bastante sencillas. Primero, hemos venido por un deber de piedad. De caridad antes que de piedad. Hemos venido a ofrecer sufragios por los difuntos de nuestra comunión, y sobre todo por los que dieron la vida por nuestra comunión, ofreciéndola en la guerra y en la paz. Es un deber de caridad. En segundo lugar, hemos venido
con un deber de justicia y de piedad. Yo diría incluso que es un deber de justicia al que se sobreañade un deber de piedad. El deber de piedad no es otro que el que tenemos hacia nuestros padres y hacia la patria, como dice Santo Tomás, a la que se extiende el deber de piedad que tenemos de lo que hemos recibido. Todo lo hemos recibido de nuestros padres y todo lo hemos recibido a través de la patria, que es en la que la tradición acumulada se ha sostenido. De tal manera que ahí hay un segundo deber. Y hemos venido en tercer lugar a una afirmación, y a una afirmación política en torno a su Alteza Real. Miren ustedes, deber de caridad, deber de piedad, deber de lealtad política, pero si es que es lo que hemos dicho siempre, Dios, patria y rey. Tenía razón nuestro señor don Sixto, bastaría haber dicho, tenemos razón. Ahora bien, está claro que estas razones que hemos tenido, en un momento fueron unánimes, en otro momento fueron restringiéndose, y ha llegado un momento en que se han reducido enormemente. Los que estamos convencidos de que tenemos razón. La tenemos, pero muchos no nos la dan. Muchos no creen que la tengamos. Jaime Alonso, en su muy brillante discurso, ha evocado esa cristiandad mínima de la que hablaba Elías de Tejada para referirse a nuestra comunión. Recuerdan ustedes el desarrollo. España sostuvo la cristiandad mayor, cuando la cristiandad mayor se hundió, sostuvimos una cristiandad menor de una envergadura enorme, y llegó un momento en que esa propia cristiandad menor se hundió y dio lugar a una cristiandad mínima. Eso es la comunión tradicionalista. Alguien podría decir, hombre, es que ha habido un momento en que ya no es que fuera una cristiandad mínima, es que era una cristiandad minimísima. Bueno, la historia de la comunión tradicionalista es la historia, se ha dicho muchas veces, la historia del carlismo es la historia de un Guadiana, es de ese río que entra y sale, y que hay ocasiones en que va subterráneo solo y por la superficie no se ve nada, pero que sigue esa cristiandad. Me acordaba de esa anécdota que cuenta Gil Robles, el diputado democristiano, pero hijo de diputado carlista, catedrático de la Universidad de Salamanca. Ha habido queridos amigos salmantinos que hoy nos han hecho uso de la palabra, Jesús Teira, con un muy brillante discurso también, que cuenta, don José María Gil Robles cuenta en sus memorias, Así no fue posible la paz, cuenta que la fiesta de los mártires de la tradición en Salamanca a principios del siglo XX consistía en que un sacerdote muy piadoso carlista celebraba la misa, acudían sus padres y su abuela, y luego invitaban al canónigo en cuestión a desayunar chocolate con picatostes a su casa. Hombre, la comunión tradicionalista no es la de los Montejurras del año 50 y tantos, pero tampoco es la de don Enrique Gil y Robles invitando a desayunar al canónigo que había celebrado la misa. La comunión tradicionalista ha pasado por muchas etapas y efectivamente esa cristiandad mínima hoy nos puede parecer a veces minimísima. Las razones son múltiples y son de orden histórico, de orden político, de orden religioso. ¿Cómo no evocar, digamos, una política aparentemente católica, pero que estaba preparando el liberalismo durante muchos decenios? ¿Cómo no evocar la defección dinástica que tantos disgustos nos ha producido hasta que Su Alteza tomó la bandera, la enarboló y le hemos seguido con entusiasmo los que estábamos convencidos de que tenemos razón? ¿Y cómo no evocar los desastres eclesiásticos que vemos un día sí y otro también, con unos y otros papas de procedencias distintas, de estilos distintos, pero casi esto no merece la pena que sigamos por aquí. Don Melchor Ferrer, gran historiador del carlismo, autor de 30 tomos, en los que está toda nuestra historia reciente, escribió un tomito, una síntesis de esos 30 tomos.
Lo escribió para que Su Alteza Real don Sixto Enrique de Borbón lo leyera. No es que tuviera dudas de la capacidad de Su Alteza para leer los 30 tomos, como ha quedado bien claro con sus palabras. Pero, tratándose a la sazón de una persona joven, pensaba don Melchor Ferrer, desde su atalaya de la ancianidad, que quizá era mejor resumir para que el discípulo leyera todo con mayor gusto, y que para cogiendo gusto en esa lectura se pudiera enfangar en la de los 30 tomos. Bien, ese libro, que lo traigo aquí para ofrecérselo al Señor, porque finalmente Elías de Tejada lo editó en las ediciones Montejurra el año 1958, algunos años después de haberlo escrito para el Señor. Hay 2 páginas que tengo señaladas, pero que pensaba leerles, pero que no lo voy a hacer, no me parece que sea el momento. Subraya 2 cosas muy interesantes de la historia del carlismo. Una es, en esa historia guadianesca, aborda la cuestión de cómo el carlismo resurge cuando la revolución es campante, y hay veces que se amansa, que parece que desaparece, cuando la revolución precisamente se mitiga en los periodos moderados. Si esa regla que don Melchor Ferrer explica rigurosamente desde don Carlos V hasta don Alfonso Carlos, hay que tener en cuenta que eso está escrito poco tiempo antes de que don Javier asumiera la realeza. Eso que está perfectamente explicado, creo que es una fuente de meditación que nos debería llevar hoy a nosotros a pensar: si la revolución está campante de nuevo, ¿no deberemos estar prontos para que la comunión resurja con particular fuerza? ¿No estaremos obligados a concentrar nuestras energías al servicio de la vieja comunión, de esa comunión que es la de los tercios de Flandes y que llega hasta nuestros días? Hay una segunda reflexión que deja don Melchor Ferrer en esas páginas tan inspiradas, que son las páginas finales del libro, en las que viene a decir que si las cesiones se hubieran producido en algún momento de la historia de la comunión, nunca habría llegado el 18 de julio de 1936. Hoy es un día para evocarlo de nuevo, teniendo la alegría de recibir a la familia Sanjurjo con nosotros. ¡Bravo! ¡Bravo! Dice don Melchor Ferrer: si todo el mundo hubiera seguido a Maroto, si nadie hubiese creído en Montemolín, si nadie hubiese hecho caso a la princesa de Beira, si tras la derrota de la Tercera Guerra el carlismo se hubiera disuelto en la Unión Católica de Pidal, es decir, en la democracia cristiana de extrema derecha, que sigue habiendo, si el carlismo durante la República hubiera aceptado ciertas combinaciones, mezclas, enjuagues, connubios non santos, es que el 18 de julio de 1936 Navarra principalmente, hubiera salido y el pueblo español se hubiera alistado en los tercios de Requetés, probablemente por la resistencia heroica de los momentos difíciles, de los momentos de transición, se puede garantizar que el enganche, la militancia, la bandera detrás de la cual se juntan los que están dispuestos al combate, en los momentos difíciles estén prontos. Termino. Padre José Ramón decía: ante Dios no serás héroe anónimo. Y yo pensaba en la parábola del sembrador. Hablaba hace unos días con Alfredo Ayue, nuestro querido amigo de Valladolid. Meditábamos juntamente sobre la parábola del sembrador y lo que significa, ¿no? El sembrador sale y va echando simiente, y una cae en el camino, otra cae entre zarzas, y hay una que cae en tierra buena. A veces el problema
que tenemos hoy en el apostolado político de la comunión tradicionalista, no es tanto de condiciones objetivas. La tierra, las zarzas, el camino, son condiciones objetivas. Pero en buena medida depende de nuestras disposiciones subjetivas. Y esa es la traslación espiritual que nuestro Señor creo que propone en la metáfora. No pretendo ser escriturista, ni menos aún biblista, ni menos aún exégeta. Líbreme Dios. Pero creo que las disposiciones subjetivas son las que están. Nosotros tenemos una obligación de sembrar. Y tenemos una simiente. La simiente que tenemos no es ilimitada. Es decir, que también tenemos que utilizarla bien. Tenemos que utilizarla con generosidad. Tenemos que utilizarla por doquier, pero tenemos que utilizarla al servicio de la causa de la que militamos. Y eso lo tenemos que hacer con entusiasmo, lo tenemos que hacer con heroísmo, lo tenemos que hacer sabiendo, y ahí enlazo con el Padre, dice, ante Dios no serás héroe anónimo. Eso de los héroes anónimos, el soldado desconocido, una cosa de la masonería, que pone una llamita delante de los monumentos al soldado desconocido en todos los lugares del mundo. Nosotros desconocemos a los soldados desconocidos, porque ante Dios no hay héroe anónimo, de tal manera que nuestra historia es una historia de soldados conocidos, con nombre y apellidos. Y además, esta historia de soldados conocidos requieren un capitán que sabe quién es. En el Quijote hay un momento en que Don Quijote dice, yo sé quién soy. Bueno, somos un batallón modesto, pero no tanto, de soldados conocidos que siguen detrás de un capitán que sabe quién es. Muchas gracias.